aquí, en la zona de la derecha, se suelen colocar las segundas flautas. Y al otro lado se suelen colocar las izquierdas, las primeras con los flautines, que son las flautas pequeñas. Luego en el centro y para la izquierda se suelen colocar terceras, que suele ser lo que más hay, junto a primeras, que se colocan detrás de primeras, y detrás de segundas se suele colocar cuartas. Pues lo de tercera normalmente acompaña a primera y cuarta normalmente acompaña a segunda. Más escalas aparte de la escala de sol, por ejemplo tenemos la escala de fa. Puede que os suene algo, puede que os suene, o puede que no, que es un poco raro, que es una especie de una espiral en la cual, bueno, pues el do pasa a estar abajo, pero el do se pone aquí y se sube sucesivamente. La curiosidad de esta escala es que esta escala es algo así como la escala de debajo de la clave de sol, por ejemplo. Este do que hay aquí es el mismo do que este hay aquí. Por lo cual, si seguimos subiendo estas notas, tenemos la clave de sol. Cuando llegué a mi primera clase de piano, me dijeron, tienes que aprenderte esto. Y yo lo aprendí por números. El do era el 1, el re el 2, el mi el 3, y así sucesivamente. Y me dijeron, primero tienes que aprender a colocar la mano. Y la mano siempre tienes que colocar, digamos, el do, ¿sabéis el do? Aquí, pues el dedo gordo. Las canciones sencillas, digamos, las que tocas al principio, siempre suelen ser en esa posición, porque no haces mucho esfuerzo y no tienes que cambiar. Orduan, ez da oso nahi ikusten, baina sol klabea, do klabea eta fa klabea. Orduan, sol klabea biltzen da, horrela, eta sol nota bigarren hilarean dagoela esaten da. La cosa es que últimamente se está estudiando un mogollón, pues porque está demostrado, y si no, mirad, aquí os he puesto un titular que sacó El País: la música afecta al cerebro igual que el sexo o las drogas. Y es que está demostradísimo, se hacen en una resonancia magnética, por ejemplo, se puede ver que hay zonas del cerebro que se activan mucho más cuando se escucha música, y de hecho se dice que el cerebro de un músico desarrolla más ciertas partes del cerebro. Un poquito más adelante, 100 años más adelante, a 1750, y tenemos una sonata de Haydn. Ya empezamos a tener sonatas
que son obras que se han compuesto para diversión. Ya no estamos hablando tanto de funcionalidad, sino diversión del propio ejecutante y de la persona que lo escucha. Es un segundo movimiento bastante alegre que parece de niños, pero bueno. Lehendabizi bateria. Zelan, polita, Bauz, normalena da. Orduan, ditugu bi beltza, bi koltzea, eta beste beltza da. Konpasa, laukoa da. Orduan, lauko balioa duena egin behar dugu. Bat gehi bat, bi. Gehi bat, hiru. Gehi bat, lau. Orduan, horrela hasiko gara. Venga, berriro. Vamos con mucha distorsión, no hay quien entienda nada. O una de dos, o bajamos la distorsión o hacemos lo que os voy a enseñar, que es tocar por quintas. Todos los grupos de rock and roll, sobre todo de punk y demás, heavy y demás, todas las guitarras rítmicas tocan en quintas. Quintas es, solo se utilizan estos dos deditos. Solo se tocan dos cuerdas. Que por el título eta korda afinatzeko erabiltzen dira. Hau lepoa edo gitarra da eta hemen trastea da. Instrumentua biolina da, eta gainera baino askoz konplexuagoa. Lehenik, ane bezala afinadoreak dira. Baita, lau gurpiltxo hauek direla mikroafinadore. Txikia zarenean, mikroafinadoreetatik afinatzen da. Baina, handia egiten zarenean, mikroafinadoreak kendu egiten dira eta bakarrik afinatzen duzu afinatzen. Y luego le contesta la orquesta. Entonces hay como muchos silencios para contestar.
como más triste. Eta bere aita bezala biolin jotzailea eta oso konpositore bikaina izan zen. Bostegun kontzertu inguru idatzi zituen gehien bat biolina bizar, 230 zehazki. Gero 26 opera eta jan esan duen bezala bere lanik ospetsuena 4 urtarroak izan ziren. Eta orain joko dugu. Está como clasificado en dos tipos, el canto lírico y el moderno. Entonces yo empecé con lírico y veía que a mí eso no me llamaba la atención, me gustaba y yo quería cantar canciones modernas. Y bueno, pues ahora os voy a enseñar algunos trucos pues, para tocar el piano. Una de las cosas importantes es la postura, ya que pues, la silla en la que está sentada no tiene respaldo, entonces es importante pues, mantener la espalda recta. Luego también, pues eso, tienes que practicar pues, todos los días. egiten nuen lenguaje musikala eta orain orkesta batean nago. Ez dut asko etxean jotzen, baina baita egiten ditut audizioak antzerkietan eta azterrenetan daukat, biolina eta orkesta. Hau, oboe deitzen da, eta hiru zatiz zatituta dago. Hau deitzen da, campana. Hau, sección central, eta hau, sección superior. Campana, oboearen azpian doa. Sección central, oboearen erdian, eta sección superior, badagoia. Digamos, inicial es el pequeñito, el soprano, 53 centímetros en total. Luego viene el que llaman de concierto, que no es porque sea especialmente utilizado para conciertos, simplemente porque le pusieron ese nombre, 58. El mío es menor de 66 y luego está el más grande, el barítono, que es el de 76. Let's
tal. Bueno, yo cuando me metí en piano, bueno, me metieron mis aitas. Estuve 4 años y bueno, luego me desapunté porque era como que necesitaba un descanso. Bueno, ahí tendría 10 años o así. Luego pasaron otros 4 años y ya me entró la morriña, o sea, quería volver a tocar el piano porque encima mi ama también se apuntó y pues dije, igual tengo que volver porque me llama. Yo soy Gisela, toco la guitarra. Hace 5 años que toqué la guitarra y en un principio, bueno, a mí desde chiquitina me ha gustado la música siempre y bueno, quería buscar un hobby. Que yo de pequeña me gustaban mucho las baladas y todo lo que estuviese relacionado con cantar y berrear era pues como mi pasión. Me gustaba muchísimo cantar, en el micrófono y hacer el tonto. Y más adelante me fui dando cuenta de que realmente era mi pasión y era a lo que yo me quería dedicar en un futuro. Beste nota batzuk egiteko. Eta horrela da, dena lotzen badugu, horrela da, zeharkako txirula. Eta arkua, kordatik pasatzen. Eta beste notak ateratzeko, atxamarrak egin behar dira. Me gustaba el piano, me gustaba el solfeo, iba contenta al conservatorio, pero verdaderamente cuando descubrí lo que quería hacer o algo que me gustaba mucho fue cuando empecé a cantar con otros compañeros, ¿no? Entonces decidí empezar a estudiar canto en el conservatorio. Y bueno, poco a poco, empezaron a llamarme para algunos conciertitos, algunos muy cutres, muy mal pagados, en sitios horrorosos, pero bueno, así se empieza, ¿no? Haciendo cositas pequeñas. Y poco a poco empecé a hacer las cosas mejor, a presentarme algunos conciertos. Me fui al extranjero a estudiar, primero a Italia y luego a Francia. Y aquí estoy. Me dedico a eso, soy soprano profesional y además doy clases de técnica vocal para coros. ¿Quién conoce Choria Chorín? ¿Conocéis Choria Chorín? ¿Quién conoce? Muchísimo más volumen, es decir, cantamos fuerte, una vez, 1, 2, 3, Otra cosa que quería contaros, que igual algunos que no habéis estudiado música no sabéis. Os estaba diciendo que cantéis fuerte, ¿no?
Y la diferencia entre cantar fuerte y cantar suave, los músicos le llamamos cantar piano, que no tiene nada que ver con cantar con ese bicho, sino que tiene que ver con cantar suave. De cantar suave o de cantar piano. Eso también lo tenemos que aprender. Yo empecé a estudiar música cuando tenía 7 años. Y lo primero que estudié yo cuando empecé a clases con mi profesora me enseñó esto. La música es el arte de combinar el sonido con el tiempo. Bueno, el sonido que vosotros habéis aprendido aquí en el cole son las notas musicales. Do, re, mi, fa, así, la, si, do. Vale, así hacéis sol, fa, mi, re, do. Así que hacéis. Así hacéis una melodía, pero hacéis que el sonido dure de una manera, está durando todo el rato lo mismo. Pero si hacéis do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya la melodía es un poco diferente, porque el ritmo, el tiempo que utilizáis para cada sonido es diferente.